Shalom. Este rato quiero leer un pasaje. Suelen hacer un estudio bíblico. Yo sé que hay muchos estudios bíblicos en las redes. Llamaría a recomendarles uno. Pero por si me extrañan. Efesios 4:17. Vamos a leer. Versión Reina Valera. Ahora sí. Ya todos tienen su Efesios 4:17. Leemos. Primero vamos a leer todo, ¿no? Esto pues digo y requiero en el Señor. Digo y requiero, demando, mandamiento. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mandamiento. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Algo que aprendí, que el Señor me enseñó, siempre dice por medio de su cuerpo, porque el Señor ha puesto pastores y maestros en su iglesia para que nos ayuden a entender. Y este es un consejo bellísimo. Cuando leamos un versículo, hay personas que no están acostumbradas a leer la Biblia y de repente abren un pequeño pasaje porque está en su devocional de ese día, que no viene en continuación con el resto de la carta. Esta es la carta a los Efesios, y quieren tratar de entender lo que dice ese pasaje a la luz de solo ese pedazo de la carta. Como alguien dijo, una carta se tiene que leer completa, porque al fin y al cabo una carta es como que si solo lees un pedazo de la carta no entiendes qué te dijeron ni antes ni después. Uno se va a salir de contexto de lo que dice la carta. Entonces es necesario poder entender lo que explica toda la carta. En fin. Entonces el tema con la carta de los Efesios, cosas puntuales. No es una carta a la ciudad de Efesio, es una carta a la iglesia que está en Efesio. Entonces esta no es una carta que se le da a un cura, si fuera uno de ustedes católicos. No es una carta que se le da a un líder, a un pastor, a alguien específico. No, es una carta que va para la iglesia. Es un mandamiento para la iglesia, no para una o dos o tres personas que sirven en la iglesia. Es para toda la iglesia. Segundo, las cartas de Pablo, sobre todo si me las bendice, si las pueden leer todas, evidentemente nunca se contradicen y más bien un poco se complementan. Entonces hay cosas que leyéndose aquí se pueden entender a la luz de otras cosas que Pablo dijo en otras cartas. Y ahí es cuando es muy importante que si nos cuesta leer y no hemos leído, primero nos demos la tarea de leer. Nunca nos aventuremos a querer estudiar, así decir, voy a morir en lo que acabo de estudiar, sin haber leído ni siquiera todas las cartas, sino todas las Biblias, porque hay cosas que Pablo dice a la luz de lo que enseña la ley, o sea, lo que enseña la Torá, porque sabemos que todo fue escrito para nuestra enseñanza.
Entonces, hay partes en las que Pablo usa imágenes, figuras, ¿no verdad? O temas, por así decirlo, sacados del Antiguo Testamento, como cuando habla de la justicia de Abraham y todo eso. Y para, digamos, llegar a una profundidad del entendimiento en lo que Pablo está diciendo, es necesario entender lo que Pablo entendía, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces sabemos que no lo vamos a entender todo de una, ni siquiera la 2, ni siquiera la 3, ni siquiera en esta vida probablemente no lo vamos a entender todo. Siempre dije, lo que el Señor me quiere enseñar lo entenderé, y lo que no entiendo, pues porque el Señor revela y dice la palabra que es un misterio, es el misterio de Cristo, es una revelación, es algo que el Señor nos va enseñando. Y no hablo de una revelación de que se apareció en sueños, ni que se apareció un ángel, ni nada, no crean esas cosas, por favor. Prefiero a que hay cosas que al principio, y a algunos quizás le pasó, uno leyó y pues ni idea. Yo leí lo que le dijo María a Jesús en la boda de Caná, y él dijo, ¿qué te pasa, mujer? Yo ni idea qué significaba eso. Y si te lo enseñan es súper fácil, pero cuando yo lo leí, ni idea. Pero cuando lo volví a leer después de un tiempo, o sea, porque lo leí varias veces en mi historia de la vida, y ya con el pasar del tiempo, cuando venía leyendo más y más y más de su palabra es luz a mis ojos, y como que mi luz va creciendo, me va quitando la vista, lo leí y dije, tiene todo el sentido. Es obvio. Es súper obvio. Como dice, esa fue una señal. Ahí dice claramente que fue una señal, y la señal es que transformó el agua en vino. Entonces transformó algo que una cosa no se lo transformó. Entonces, ya, son cosas que más que decir que vino un ángel y me las reveló, es algo que tiene y cobró todo el sentido. Por eso dice Pablo, no hagan nada que viole su conciencia, porque en teoría estamos alimentando nuestra mente y nuestro entendimiento, y vamos a tener convicción en lo que pensamos y en lo que creemos. Y si confiamos en Dios y tengo la convicción, no voy a hacer lo que alguien más me dice que es contrario, porque sería pecado. Más bien el Señor me ayuda a tener la convicción correcta. Ya sea que mande a alguien que me haga ver lo que no era tan obvio según yo, porque hay cosas que parecen obvias que definitivamente no son, pero como Natán, no es que Natán le vino a decir a David, hiciste tal, no, le puso un ejemplo, David lo asoció y dijo, es verdad, yo he sido peor. Bueno, no lo dijo así literalmente, pero ustedes entienden, ¿no? Si es que leyeron la historia. Es importante, ya ven, ahora estoy haciendo una reflexión de algo que está en el Antiguo, que no lo entienden si no lo han leído por lo menos. O sea, hay que leerlo, por lo menos hay que leerlo. Bueno, entonces ahora sí, después de muchos minutos, vamos a entrar a sumergirnos en este pasaje. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Miren, ajenos de la vida de Dios. Piensan que conocen a Dios, pero son ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Ya ven, cuando hay ignorancia, no sabemos si somos ajenos a la vida de Dios, sí, darnos cuenta. Digo esto porque supongo que probablemente, si me estás escuchando, es porque quieres estar en la vida de Dios, o estás en la vida de Dios, y a veces hay cosas que no sabes. Dice, por la dureza de su corazón. Pues si tú crees que tienes un corazón blando, que no entiendes nada, probablemente estás perdiendo algo. Probablemente no tienes un corazón blando. Probablemente por la gracia de Dios, hay quienes tienen un corazón blando sin entendimiento. Cada quien con su propósito, ¿no verdad? Pero, como dice la palabra, al que más se le perdona, más ama. Entonces necesitas entender cuánto se te ha perdonado para poder amar más, en un sentido. Reflexionar allí. Entonces, dice que los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron algo que aparentemente tenían, pues si no lo hubiesen perdido, no es como que ganaron sensibilidad, sino que la perdieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ojo aquí con lo que dije antes, perdieron toda sensibilidad, o sea que nos ocupamos, como dice Pablo, en nuestra salvación, porque me puedo volver más insensible, porque en cierto sentido, saben que soy bastante insensible, y todos somos insensibles hasta cierto punto, si no fuéramos perfectos. Entonces podemos ir haciéndonos sensibles. Hay personas que he escuchado, y lo he sumado a mis oraciones también, que cuando le piden a Dios, le piden que no permita que su corazón se endurezca, o sea, que se
vuelvan insensibles, porque las circunstancias de la vida a veces nos hacen insensibles. Cuando tenemos el caso de Sansón, la mujer, la esposa, dice que ya se hartó de la vida y quería morirse, Sansón, porque la mujer estaba íncale, y ya se quería morir el sujeto. Es como, ya todo le valió madres. Entonces, tenemos que estar, como dice la palabra, el que crea está firme y que no caiga, reconocer que podemos hacernos perder nuestra sensibilidad por el mundo que nos rodea, porque nos tratan mal, porque me miran mal, porque me rechazan. O sea, hay gente verdaderamente mala, que nos puede llegar a pensar que tenemos todo, pero todo el derecho de ser insensibles para con ellos, y así vamos a ir sumando. Es como lo que hace un poco la televisión hoy en día, nos vende ciertas ideas y comportamientos que nos van insensibilizando, porque sabemos desde el principio que eso era no bueno, era malo, pero como ya lo vamos viendo así como que, entonces ya no está tan mal. Alguien que me trata mal, que yo la ignore y no la visite, aunque sea mi madre, es como, tiene toda la lógica, porque es muy tóxica. Entonces, no, o sea, no. Más bien ponemos nuestra confianza en Dios, que Él nos ayuda a pasar esa prueba, esa etapa, sin perder nuestra sensibilidad. Y orar por eso, porque es que si no... Bueno, entonces, ojo que hablan sobre, viene conectando el entendimiento con la ignorancia, con su dureza de corazón, y que van perdiendo la sensibilidad. Por eso es importante ir conociendo a Dios. Cuando conocer a Dios verdaderamente es vida eterna. Conocer a Dios es ganar en sensibilidad, es no perder la sensibilidad, es crecer en amor. Y el que ama ha cumplido la ley. Dice, a ver, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Le habla a la iglesia. La iglesia ha aprendido de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Aquí viene la parte hermosa y maravillosa. Tú vas a decir, no, pues yo no entiendo, entonces que me enseñe alguien más. Pero aquí dice, le habla a la iglesia de Efesios, Cristo ya está reinando a la diestra del Padre, ¿no verdad? Dice versículo 21, 20-21, que ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O tú vas a decir, pero ¿y eso cómo es? O sea, ¿me hablo en sueños o qué? No, su palabra es vida eterna. Hay que tener su palabra y tener su espíritu, que el que come la carne y bebe del vino, ese vive vida eterna. No es sobre comer alguito ni nada de esas cosas. Su palabra es la vida eterna. Él es la palabra de Dios hecha carne, palabra. Necesitamos comer de su palabra. Él nos enseña en su palabra, nos da la convicción. Él nos enseña y dice, habéis oído, porque igual también nos habla a través de su palabra, cuando alguien, por ejemplo, alguien predica. Si alguien predica, la palabra de Dios es la palabra de Dios hablada y la estoy oyendo. Los apóstoles predicaban la palabra de Dios, predicaban a Cristo, era la voz de Cristo en ellos. Jesús dijo, mi palabra no es mía, sino del que me envió, o sea, de mi Padre que me ha enviado. Es la palabra de Dios la que necesitamos oír. Por eso, aprender de otros no es malo, o sea, es buenísimo, porque oímos la palabra de Dios. El problema es que a veces no oímos la palabra de Dios, creemos que es la palabra de Dios y nos vamos perdiendo, porque no nos dimos a la tarea de buscar que lo que yo estoy oyendo sea verdaderamente la palabra de Dios, porque confiamos en el hombre en vez de confiar en Dios cuando dice que Él me va a enseñar. Él me va a enseñar a través del hombre y a través de su palabra escrita, para confirmar lo que dice el hombre. La Biblia dice claramente que los primeros cristianos confirmaban todo lo que se les enseñaba con lo que estaba en las escrituras, porque todo está conectado con el Antiguo Testamento. O sea, no lo confirmaban con las cartas de Pablo, lo confirmaban con el Antiguo Testamento. Son revelaciones que se conectan, no se contradicen, porque Dios no se contradice. A veces te puede parecer que se contradicen, pero no. Cuando las estudias te das cuenta de wow, como esas películas que se conectan y tú no sabes que se conectaban hasta que dices que ves. Sí, buenísimo. Entonces, dice que no hemos aprendido así a Cristo si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Cuando andas por la vida, si dices que eres cristiano, haciendo cualquier cosa menos lo que habéis oído de Cristo, ¿no verdad? Es que no le has oído.
no le has oído, no ha sido por el enseñado. Entonces, el punto de estas cartas es hablarle a la iglesia y en general, para que escuchando, ¿no verdad?, el consejo de la palabra, uno medite y reflexione y diga, eso no se parece a lo que yo tengo en mi corazón y en mi mente, entonces estoy en peligro, como dice la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Correr a Cristo, correr a Cristo. Si lo que están diciendo es lo que debiera yo de hacer, como dice aquí, dice y requiere que no ande como los gentiles, y que no voy a hacer como ellos, que no tener entenebrecido el entendimiento, que no debo tener ignorancia, que no debo tener un corazón duro, y que debo ser sensible. Y sin embargo veo que sí tengo el entendimiento, no tengo entendimiento en primer lugar, que me cuesta perdonar y tengo una dureza de corazón, así como que soy muy necia y muy rebelde y me vale madres todo. Y que soy súper insensible. Yo soy muy insensible por eso. ¿Qué voy a hacer? Veré que si ellos dicen que esos son los que andan en el mundo y yo me siento como los que andan en el mundo, voy a orar, le voy a pedir al Señor misericordia, que me ayude, que me dé gracia, que me dé lo que necesito para no ser así. Y ese es el punto. Reconocer mi debilidad para pedirle a Él la fortaleza. Si yo no reconozco mi debilidad, ¿cómo le he de pedir la fortaleza? Si yo pienso que no soy débil cuando lo soy, el Señor me va a dejar caer allá para que me dé cuenta de lo necia que soy, de lo creída, orgullosa y soberbia que soy. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Tengo que reconocer mi debilidad. Entonces así ya va la palabra. Así cuando la palabra es predicada, en este caso la carta, nos ayuda a reconocer nuestras debilidades. No a decir, yo estoy bien porque yo tengo entendimiento, yo no soy ignorante, yo tengo un corazón blando, yo soy súper sensible, lloro por todo. No, la palabra no es para que tú te sientas un buen cristiano, sino para que medites en qué parte la estás errando y pidas misericordia, pidas gracia. Y como sabemos que la gracia es un favor inmerecido, pues básicamente pedir misericordia, ¿no? Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre. ¿Sabes qué? No, ya, hasta allí quedamos con el 21. Creo que ahí medio cierra una historia, un tema. Entonces hasta ahí lo vamos a dejar. El Señor me los bendiga grandemente. No se olviden de leer el contexto, no crean en todo lo que les digo, porque yo se los digo, yo no confío en mí misma, yo confío en que Dios, cuando voy torciéndome, me endereza. Pero los tiempos de Dios son perfectos. A David le tomó algunos años que el Señor lo corrigiera. O sea, pecó con Betsabé, quedó embarazada, nació el niño y el todo, y ahí recién le mandó a Natán. O sea, pasó un tiempo. No se lo corrigió al día siguiente que cometió el pecado, no, pasó un tiempo. Entonces, en lo que el Señor, si me he equivocado, me corrige, no confíen en mí, confíen en Dios, y por favor vayan a su palabra, que es el mandamiento, comer de su palabra. Bye bye.